Bueno, voy a retomar donde habíamos dejado. Les recuerdo, a ver, acá está, compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, Está. sí, sí. Bueno, ¿qué querés eh, recordar? sí, la idea de diálogos a la deriva es interrumpirnos. Y si estoy leyendo y si alguien quiere comentar algo, ¿no? Bueno, les pido que interrumpan eso, quiero decir. Bueno, acá vamos a dejar de momento, después retomamos los planteos de Manuel Reyes Mate, para eh, vieron que Rellemate parte de la Torre de Babel para pensar, bueno, para lanzar toda una serie de ideas y provocaciones, en fin. Y ahora la idea es recorrer la Torre de Babel para Kafka. Y para eso me apoyé o uso un autor que se llama George Steiner, que tiene un libro que se llama Después de Babel, aspectos del lenguaje y la traducción, ¿no? Pero ya habíamos leído, vuelvo a leer una poesía de Borges. Este, dice así la poesía. Todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía, que es la historia del mundo. En su tropel pasan Cartago y Roma, yo, tú, él, mi vida que no entiendo, esta agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. Casi todas las civilizaciones, dice George Steiner, cuentan con su versión de Babel, en su mitología de la dispersión original de las lenguas, perdón, con su mitología de la dispersión original de las lenguas. Existen dos hipótesis principales, dos grandes intentos de dar solución al enigma por medio de la metáfora. Una podría ser, se cometió un error atroz, se produjo una liberación accidental del caos, semejante a la que se desencadenó la caja de Pandora. Más comúnmente se cree que la situación lingüística del hombre, las barreras absurdas que le impiden comunicarse, son un castigo. Heladas, deseosos de escuchar como o tántalo, la charla de los dioses. El hombre mortal se vio convertido en un bruto y perdió todo recuerdo de su palabra nativa y universal. Otro aspecto es, Babel fue como la segunda caída, con algunos aspectos tan desoladores como la original. Primero, Adán fue arrojado del jardín, luego los hombres, como si fueran perros de aullido ronco y plañidero, se vieron acosados y expulsados de la gran familia humana, y así también fueron despojados de la certidumbre de poder aprender y comunicar la realidad. En la colonia penitenciaria, Kafka, o sea, es un texto de Kafka, La colonia penitenciaria.
En la colonia penitenciaria, quizás la más desesperada de sus reflexiones metafóricas sobre el carácter inhumano de la palabra escrita, Kafka hace de la imprenta un instrumento de tortura. Tengo acá un comentario que quiero leerles. Agregaría que además de poner a la imprenta como tortura, se puede pensar que el procedimiento al condenado, ¿no? El cuento es el relato de un viajero que va a visitar una colonia penitenciaria y la ejecución de uno de los, este, esperen que así nos vemos o dejamos de ver el texto, de uno de los reos, ¿no? Tiene impactos varios porque, por supuesto que es un cuento, tiene impactos varios porque el condenado, en realidad, el viajero es recibido por el comandante que defiende el método de eliminación y de castigo a los reos. El reo creo que le faltó, fue un problema de autoridad que hizo, que no le respondió, que en realidad no se sabe bien por qué está condenado el reo él. Pero la condena consistía en una máquina al cual el reo se lo sujeta y se le tatúa, antes de ejecutarlo, en la espalda eh, cuál es como en la época de la escuela, que El delito. el delito, exactamente, cuál es el delito de él. Ese es el cuento en la colonia penitenciaria. Y en realidad decía que es muy impactante, porque claro, Kafka lo debe haber escrito en la Primera Guerra Mundial, pero habla del tatuaje, habla de que el reo estaba allí como si fuera un perro, o sea que estaba como suelto, pero no manifestaba ningún grado de resistencia o de humanidad, en fin, de una trama subjetiva que después en la Segunda Guerra Mundial se hizo más elocuente. Y es cierto lo que dice Steiner, eh, que habla de la escritura como tortura, ¿no? Como máquina de tortura, pero el comentario que me sugiere es que uno puede pensar en la pedagogía, en todo lo que atravesamos, este, y además subjetivamente, esas descripciones que tiene Kafka, este, eh, bueno, escribía en alemán y la palabra deuda y culpa en alemán es la misma. Y por lo tanto, lo que se le inscribe en la espalda es la culpa, pero cómo nos queda como deuda, cómo se puede, a veces en la clínica, este, asimilar deuda a culpa y culpa a deuda como condición para pensar las acciones. Bien. Eh, De todos modos, hace una trampa, ¿verdad? El ¿En qué señor sentido? Kafka. Y porque lo que lastima no es la letra, sino el punzón con el que se escribe, que es algo bien distinto. Él lo ubica en el lenguaje Que la cuando en realidad, escritura, claro, 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 sí, sí. que lo que lastima no es la escritura, es el Yo no, modo en el que se está escribe bien. en el cuerpo. A ver, es una metáfora preciosa literaria, pero en realidad cambia de sentido. Les espoleó el cuento, la máquina se traba y el comandante que trata de arreglar la máquina cae prisionero de su propia máquina. Este, ¿Mm?
No, es muy impactante. Para mí, va, yo, como les he dicho otras veces, leo a Kafka como un ideólogo, no solo como un tipo, sino que describe cosas para pensar otras, yo qué sé. En fin. De cualquier manera, está esto de cómo pensar después de Babel, ¿no? Todo el tema de la memoria, ¿no? Cómo hay situaciones que uno se van olvidando. Ahora me viene a la cabeza esto de la formulación freudiana sobre el Edipo, que Mm. incluye una memoria a partir de alrededor de los 5 años, pero digamos, esa constelación afectiva produce memoria, también produce olvido, eso quiero decir. Y escribe en la espalda, Y escribe como en la Beatriz. espalda también. También, sí, sí. Bueno, la culpa, sí, en ese sentido, este, la culpa, la deuda, sí, 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 Hola, sí. perdón, ¿Qué tal, Elena? ahora se me pasó, Bien, no me di cuenta. bien, bien. Bueno, De todos estábamos. modos, la culpa siempre la llevamos en las espaldas. Es algo que pesa, que digo, es como una mochila. En ese sentido me parece que es muy bonita la imagen. Seguro. Ujú, sí, 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 es muy ilustrativa. Mm. Bien, a ver. Y se es prisionero de su propia, de la máquina, diríamos, desde lo vincular, de la máquina que se generó entre esos tres, pensando en lo edípico. Ah, me estoy metiendo. Sí, 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 que hay algo de un movimiento maquínico, no sé, Sí, puede habría ser. que ver, ¿no? En el sentido de los afectos que se Claro, deslizan entre padres e hijos. seguro. Bien. Bueno, retomo lo de George Steiner. En la colonia penitenciaria, quizás la más desesperada de sus reflexiones metafóricas sobre el carácter inhumano de la palabra escrita, Kafka hace de la imprenta un instrumento de tortura. No, otro comentario, perdón, que el coso. Este, tengo entendido, y es una pregunta que le hago, que eh, Sócrates estaba contra la escritura, porque pronosticaba, y habría que pensar, no en términos absolutos, pero pronosticaba que la escritura facilitaba el olvido, es decir, o sea, y argumentaba en contra de esto, ¿no? Esto que la imprenta o la escritura tiene algo de tortura, ¿no? Para no dejarlo en una descripción solo lineal, ¿no? Me hizo acordar. Sigo con el texto. El tema de Hola, Babel, ¿sí? ¿Al- ¿Alguien quiere decir yo algo? saludé. Entré tarde, Ah, hola. hola, hola, hola. No, no, no vi, no Perdón, vi, no recién vi. puedo entrar. No. Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con el tema de Babel para Kafka. El tema de Babel era una de sus preocupaciones más asidua. Se refiere a él en casi todos los relatos importantes y en 2 ocasiones ofreció un comentario específico en el estilo moldeado sobre, eh, sobre él de la exégesis jasídica y talmúdica. El primero se halla en su alegoría de la construcción de la Gran Muralla China, escrita en el verano de 1917. El relato asocia dos estructuras, aunque en el recuerdo
insolente torre. Un erudito ha escrito un extraño libro. ¿Se corta o es mi computadora? ¿Se Se interrumpe? corta, ¿no? Se Se corta. corta, Ah, sí. Se ah, corta. Sigo, bueno, a ver en dónde estaba. Un erudito ha escrito un extraño libro según, según el cual la destrucción de Babel no se debe a las causas generalmente mencionadas. El edificio de Nemrod se desplomó simple y sencillamente porque sus cimientos eran defectuosos. El sabio sostiene que la gran muralla será el zócalo de una nueva torre. El narrador confiesa su terror. ¿Cómo podría convertirse la muralla, apenas un semicírculo? ¿No? Tienen la imagen de la Torre de Babel, como, ¿vieron? Eh, ¿Cómo sí. podría convertirse la muralla, apenas un semicírculo, en un zócalo de una nueva torre? Y sin embargo, debe haber un grano de verdad en tan extraña sugerencia. Si bien pocos claros, los planos de la torre figuran juntos con los de la muralla. Hay una lista de sugerencias detalladas relativas a la mano de obra requerida y también a los medios de reunir a las naciones con ese objeto. Esta reunión de las naciones figura en un texto, en otro texto de Kafka que se llama El escudo de la ciudad. Es un texto preferido de una colega que se llama Lila Grandal, Mm. que es espero que lo podamos ver, es un texto breve, ¿no? Este, breve parábola de Kafka que llevó al papel en el otoño de 1920. Se trata de uno de sus textos más enigmáticos. La primera frase señala la presencia de intérpretes en el sitio de la construcción. Como una sola generación de hombres no puede arrogarse la pretensión de dar término al edificio, como los conocimientos de ingeniería se encuentran en continuo cambio y crecimiento, hay tiempo de sobra. Esto dice Steiner. Aquí claramente, esto es un comentario mío, aquí claramente hay una crítica a la idea de progreso tal como propone Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia y al que Kafka en El escudo de la ciudad no se le escapa. Este es otro, esto que digo es de Testigos del futuro, filosofía y mesianismo, de un libro de Buret Pierre, que es, se los leo y después. eh, Hay que recordar que Walter Benjamin no había logrado encontrarse con Frank Kafka el 10 de noviembre de 1916, cuando el escritor había efectuado una lectura pública de la colonia penitenciaria. Imaginando lo que habría dado de decir esa cita fallida, Scholem recoge el lamento a menudo formulado por Benjamin al respecto para captar en él una fuente escondida de sus preocupaciones teológicas. Sigo leyendo y después comentamos. Kafka, en El escudo de la ciudad, da vuelta, y entonces me pregunto si ese dar vuelta es un efecto de la anarquía, o sea, ordenar de otra manera, dar vuelta. Kafka en El escudo de la ciudad da vuelta el relato formal que describe el funcionamiento de una ciudad como forma de convivencia que conduce a llevar un puño en su escudo.
quiero decir que Kafka, además de tener una escritura atractiva, la forma de organizar sus textos destituyen el sostén de la lógica de Estado, la invisibilidad que hace de esta lógica naturalizar la guerra, la conquista y la crueldad como única forma. Y me pregunto, y es una pregunta que sostengo, si Kafka es un ideólogo, es una manera de ordenar más allá de sus formas atrayentes de escritura, ¿no? De ordenar Eh, o de desordenar, ¿no? claro, pero este texto de de la torre, Kafka lo que dice es en el cuento, porque en cada cuento es como va ordenando de otra manera, así como comentaba que tiene un cuento que se llama El silencio de las sirenas, ahora si van a ver la Odisea, ¿no? En donde a mí me causa mucha gracia Ulises, que es el tipo más sabio e inteligente entre los guerreros griegos, en el cuento es engañado por las sirenas que simulan cantar, porque se dan cuenta de que él va, el cuento es que Ulises le pone cera a los que estaban remando y él se hace atar a un palo, al palo mayor, para escuchar y diciendo que todo el que escuche el canto de la sirena enloquece y busca matarse, ¿no? Y él quería experimentar, y efectivamente lo que hace es eso. Pero el cuento de Kafka, que también son cuentos muy cortos, son 3 párrafos, lo que da a entender es que las sirenas este, engañan a Kafka cuando se dan cuenta. O sea, que las sirenas son más inteligentes que Kafka y hacen mímica, ¿no? ¿En Este, cuál y cuento, cómo se llama el cuento el ese? canto de las sirenas. Ah, Después trato de poner el canto de las sirenas y el el escudo de la puño, ciudad. el escudo de El la escudo ciudad. Bueno, en el escudo de la ciudad habla de Babel, ¿no? Así como Reyes Mate parte este, de que en Babel hubo diferentes perspectivas para construir una ciudad cerrada o el otro camino era la diáspora y estar agarrado a otros, ¿no? Kafka da su versión diciendo que en realidad los obreros empezaron como a hablar entre sí, a decir, bueno, pero ¿para qué vamos a construir ahora si mañana vamos a tener mejores materiales y mejores máquinas para construir esa gran torre? Y lo que dice es que se fueron conformando 2 ciudades que empezaron a rivalizar entre ellas, ¿no? O sea que los propios obreros dilataban la construcción, o sea que no es que se construyó y Dios la derribó, la derribó, sino que por determinados efectos de los vínculos, me atrevo a Ujú. decirlo así, Kafka no lo dice así, por efecto de los vínculos, se fue postergando y se fue dilatando la construcción y al mismo tiempo se fue formando ciudades que empiezan a rivalizar una con otras y Mm. que en el escudo, y ese es el título del cuento, en el escudo de una bandera figuran los 2 puños, ¿no? Hay que, recordar, en realidad yo no lo recordía, no lo sabía, que en el escudo de Praga, la ciudad original de Kafka, Kafka. tiene 2 torres, pero él las transforma en 2 puños cerrados, ¿no? Como, bueno, en fin. Y la verdad que la versión de este cuento
y yo creo que puede ayudar a pensar el mito como otra versión, ¿no? Yo no Este, entendí, Nelson, ¿sí? en el texto no entendí quién es el que propone la hipótesis de la construcción de la muralla china en simultaneidad con Babel. Kafka, Kafka. Ah, Dice que Kafka. están los Ah, planos juntos. ok, En ok, ok. realidad, está. Este, Kafka en uno de los cuentos, que es la muralla china, que ese es un Ok. cuento, dice que están, pero ves, a ver, la muralla china no lo leí, se lo digo así, pero, pero ahora cuando lo volví a leer, yo digo, la pregunta parece ese chiste que hay de los psicólogos. ¿Conocen el chiste que hay dos psicólogos en un ascensor, entra un niño al ascensor y dice buenos días, y un psicólogo al otro le dice, ¿qué nos habrá querido decir? ¿No? Ah, ok. Perdón, estoy congelado, me parece. No, ahora Sí, no, ahora No, ahora volvió. ahora Ahora no. no. ¿Qué habrá querido decir Kafka que los planos que hay que... está, de vuelta. Están malas puntos las conexiones hoy, ¿no? Sí, sí, Parece. están. La mía Ah, está Ahora sí, ruin. te congelado un ratito, volví a repetir lo que decías. ¿Qué nos habrá querido decir descongélate. Kafka? Sí, ojalá dependiera de mí, pero este, eh, ¿qué nos habrá querido decir Kafka con que los planos, y recuerden que los planos hay que interpretarlos, hay que traducirlos, ¿no? Que los planos de Babel y de la muralla china estaban aparecían juntos, Sí, y que cosa hacía que falta un es, traductor también, un intérprete. sí, Claro. pero ¿cuál es el punto o los diferentes puntos de contacto? Obviamente que no lo dice Kafka. Y recién ahora cuando estaba escuchando lo que Steiner hablaba de Kafka, digo, pero este, porque me parece que en los cuentos justamente la riqueza que tiene Kafka es eso, de las diferentes maneras La de, ambigüedad, ¿no? La de ambigüedad que hablar. utiliza. Sí, sí. La A- ambigüedad para Acá no decir, le veo la ambigüedad. Lo que no entiendo es cómo relaciona la Torre de Babel con la muralla china. bueno, Esa es la ambigüedad. esa es la ambigüedad, sí. Esa es la ambigüedad. Queda, Te Entiendo acompaño, que te acompaño en lo que vos sentís, Marina, porque no tengo una respuesta, pero al mismo tiempo digo, pero pará, si este tipo juntó algo que es una fábula, algo vio así como Salto, ¿no? Pego Salto, así como Reyes Mate vio en el mito de Babel formas justamente de construir los Claro. vínculos, ¿no? Y yo creo que Kafka en el escudo de la ciudad también propone esa misma mirada, ¿no? ustedes estaban Eh, hablando de Platón cuando yo entré sobre su opinión Frase. acerca de la escritura. de Sócrates, sí, De De Sócrates. Sócrates, sí. sí, ¿Y a raíz de qué era esa? porque Steiner habla de que en la colonia penitenciaria, Kafka, Steiner da a entender de que Kafka eh, dice que la escritura es un elemento de tortura Ok, y, ok, ok. y- y yo proponía pensar no solo la escritura, porque el cuento hace un relato de un condenado
que le escriben la falta en la espalda. Eso. Arriba de todo tengo que enchufar la máquina. Denme un segundito, que me apareció otro cartel. Mm. Porque me queda poca batería. Bien, ahí estamos. Entonces, Liliana, de ahí derivamos de la escritura y de la pedagogía como escritura en la espalda. Una de las derivas fue esto de que Sócrates decía que la escritura iba a traer, era como una maldición, estaba en contra de la escritura, porque sobre todo iba a afectar la memoria, cosa que en realidad yo creo que las máquinas estas afectaron la memoria, están afectando la memoria. Es cierto que la imprenta cambió la La transmisión del subjetividad, saber, del conocimiento, porque antes de eso, justamente lo que leí hace poco, que estaban los bardos, eran esas personas que se presentaban en público con la épica, con la epopeya, con todo el verso de la época, y era totalmente de memoria, y eran claro, textos y textos y textos que por supuesto después no eran transmitidos exactamente, pero después fue delegado a la máquina eso, es de alguna manera no a la máquina, pero quiero decir a la letra impresa. Claro. Por lo tanto, hay una transformación de la memoria en ese cambio de dispositivo, vamos a decir, ¿no? Mm. Se Y ahora llamaban cambian, bardos, y ahora cambiamos de dispositivo y ahora sí se claro, nota, ¿no? La pérdida de memoria y todo esto, ¿no? claro. Ahora, recuerdo algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos me llegó esa noticia, para en Marina, no te escuché, discúlpame que te interrumpa. Quedé que, congelado y... que me estoy acordando de algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. A ver, es en relación a lo que están diciendo. Es verdad que la tecnología hace que descanse nuestra memoria. El tema es que cuando la necesitamos, porque la tecnología no es soporte, igual la tenemos. En los guetos querían recordar los nombres de los muertos y habían armado una canción que rimaba con los apellidos para poder recordar los nombres de los que fueron asesinados. Ok, wow. Entonces lo decían como en un verso Claro, y claro, era con como reglas transmitían, mnemotécnicas. Claro, ahí va, y era como transmitían cuando salían a los demás quienes habían muerto, porque no había registro ninguno. claro. De vuelta, más allá de la anécdota de lo que ocurrió, la memoria, cuando la necesitamos, la vamos a usar. El tema es que no, sin duda nos respaldamos en tecnología, ¿sí? Sí, 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 sí. Necesito acordar que ahí justamente en la Odisea hablan de cantos especiales para transmitir determinadas batallas y las proezas de Ulises. Mm. Sí, sí, Bueno, como por eso forma era en de... verso además, porque el verso tiene música y en la música es más fácil de recordar que la prosa. Tal La cual. prosa tiene otras características, pero el verso, no la poesía, el verso en sí mismo, es Sí, poético, tiene música, ritmo, claro. Mirá, es música. no, no. Entonces es más fácil de recordar. Estamos hablando de los miles de años de atrás, ¿no? Sí, sí. Y Bueno, ahora cómo, también. En los colegios aprendíamos, en mi infancia, no sé ahora, sí, había poemas hermosos, bueno, que uno recuerda, y los recuerda porque nos enseñaban a recordarlo de memoria, con esa música que tiene el poema, ¿no? Y una palabra va trayendo a la otra, porque además tienen esa combinatoria, ¿no?
sí. Bueno, los rezos están musicalizados para eso, para no tener Para que estar recordar, para Claro, no tener que estar leyendo el libro. Vos vas a una sinagoga y todos cantan los rezos. claro, claro, porque se sí, repiten además, ¿no? Claro, claro. forma, Claro, claro, forma de organización, sí, Eh, social. eh, yo que suelo ir una vez al año y he visitado distintas sinagogas, cada colectivo le da otra canción sí, al mismo rezo. Es es rarísimo. verdad, es verdad. Ajá, mirá, Al mismo texto. claro. Y estos bardos, que eran Es como ¿cómo la se llamarían? entonación, Sí, es vieron otra que, musicalidad. Los turcos una cosa, los ashkenazim Claro, otra, los húngaros otra. Digo, sí, sí, claro, pero pasa entre nosotros, que hay, por suerte tenemos de diferentes lados, este, y yo supongo que el que habla no nota, pero los demás sí notan como una diferencia en los tonos, ¿no? Si vivís en totalmente. México, así El vivís en cordobés canta Montevideo, para nosotros. Claro. no, claro, claro. sí, 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 pronuncian las vocales Mm, bien, Estoy pensando en el payador, no sé en Argentina sí, cómo es, ¿no? Sí, Que en sí. realidad arman en un determinado momento, situación, una canción, ¿no? Con cosas que tienen en la memoria, ¿no? Por ejemplo, los gauchos, ¿no? A nivel de la literatura gauchesca, ¿no? claro, Este, y eso transmite. Me quedé pensando en esto de intérpretes, ¿no? Y la comunicación, ¿no? Y no sé, lo asocié con lo que ustedes venían hablando y lo que hace el payador, ¿no? Que comunica, interpreta, ¿no? Y arma algo que propio de un grupo, por ejemplo. sí, 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 claro, sí, sí, claro. Claro, es como el cronista, ¿no? Emocional del grupo. El bardo, inclusive lo que hacía, porque eran pícaros, adaptaban, como les pagaban, por supuesto, los reyes y los que tenían la guita para contratarlos, les pagaban, como les pagaban, y para ser nuevamente contratados, incluían en esos versos características del anfitrión. Claro, Inclusive, inclusive dejaban abiertos como si había acontecimientos como para que sean nuevamente invitados, para que se queden con la curiosidad de saber cómo continúan esas historias. claro. Está Las Claro, muy mil y bien. una noches. ¿cómo? bueno, las mil y una Las mil y una noches, noches. Claro, 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 Hacían, totalmente. hacían historia, iban haciendo historia. Y se hacían necesarios. Claro. Bien, sigamos un poquito. Bueno, así cuenta Kafka que los obreros esperan el mañana y van formando barrios en donde viven. Esto en el cuento sobre Babel. Surgen las diferencias por la mentalidad, la forma subjetiva de ordenar y sentir, y así quieren adornar cada barrio como forma de competir. Así surge una bandera para caracterizar un barrio, una zona que tiene un puño en la bandera, y así termina el cuento de Kafka. Sobre el nacionalismo, o sea, porque Kafka ahí está planteando esto, ¿no? De cómo se genera en la convivencia ese nacionalismo. Iremos hablando con el texto de Reyes Mate. Lo que sigue ahora, sigue George Steiner después de Babel. Dice, hablando del cuento de Kafka. Cada día se consagran más esfuerzos a la construcción y remozamiento de la ciudad obrera. Feroces combates y motines estallan
entre las naciones allí reunidas. A ello vino a sumarse el que la segunda o tercera generación reconocieran la insensatez de la construcción de la torre, pero los vínculos mutuos eran ya demasiado fuertes para que se pudiera dejar la ciudad. A ver qué me surgió curiosidad. Dice así, el comentario que digo, feroces combates y motines estallaban entre las naciones allí reunidas. La forma de reunión, el comentario es este, la forma de reunión parte de la idea de ciudad rodeada de una muralla y de que se habla una sola lengua, la lengua de Dios. De esa forma de vínculo, los otros adquieren la cualidad de rivales, enemigos, extranjeros, en fin, personas a conquistar, eliminar o expulsar. Bien, está bien. Toda Eso, muralla vendría a ser un pedazo de Torre Babel, porque en realidad claro. encierra lo igual adentro y deja afuera. Pero me parece que eso es lo que está describiendo Kafka eh, O en este Steiner. cuento. ¿No es de Sí, Steiner lo que leíste? No Sí, entendí, sí, es de perdón. Steiner, pero es lo que describe lo que dice el cuento, ¿no? ¿Qué dice? Que feroces combates y motines estallan entre las naciones allí reunidas, ¿no? Con esto de postergar, que Kafka lo que dice es que se fue postergando por la idea ¿para qué lo vamos a hacer ahora si mañana va a ser mejor? ¿No? Que podamos construir una torre mejor, que dure más tiempo y eso. Y el otro comentario es acá donde dice, a ello vino a sumarse el que la segunda o tercera generación reconocieran la insensatez de la construcción de la torre, pero los vínculos mutuos eran ya demasiado fuertes para que se pudieran dejar la ciudad. Y esto que dice, a ver si puedo correr. Estos vínculos mutuos se construyen por formas afectivas que transmiten valoraciones. La idea es pensar qué afectos, y por lo tanto cuerpos, memoria, de los afectos e intervenciones que conducen al sometimiento del paciente. Se puede nombrar los afectos que conducen a ratificar al yo como orgullo, honor, valoraciones del patriarcado, ¿no? Esto que hablaba Steiner, que dice Kafka, de los vínculos mutuos, eran demasiado fuertes para que pudieran dejar la ciudad. Todos los cantos y leyendas que han llegado hasta nosotros están impregnados de la nostalgia de un día profético en el que un gigantesco puño aplastará la ciudad de los constructores con 5 golpes. Por eso tiene la ciudad un puño en el escudo. Pero es evidente que Kafka vio en la torre y en su ruina una dramática síntesis con ayuda de la cual podría transmitir ciertas intuiciones precisas, aunque difíciles de expresar, sobre la condición lingüística del hombre y la influencia de Dios sobre ella. Rebelión y veneración se confunden, igual que los avatares y repliegues
del lenguaje ante la verdad. Leo un poquito más y comentamos. Los cimientos de la torre preocupaban a Kafka más que el edificio mismo. La construcción, su último relato, es sin duda, perdón, la construcción, su último relato, es sin lugar a dudas un comentario sobre la posición del escritor ante el lenguaje y la realidad y muestra cómo la torre debe ser vista desde el interior, desde sus interminables galerías en espiral. De ahí la imprevista observación de uno de los diarios. Estamos cavando la fosa de Babel. Pero, ¿cuáles son los rasgos que tienen en común la torre y la gran muralla? Frecuente símbolo en Kafka de la ley de Moisés. ¿Y cómo debemos leer el preciso cambio de tiempos verbales que se efectúan en las últimas líneas de El escudo de la ciudad? Las sagas surgieron de la ciudad, probablemente hace mucho, pero tienen la ciudad un puño en el escudo. Aunque el escudo de Praga no tenga un puño, sino dos torres. Todas estas alusiones están animadas por la amenaza del lenguaje y el misterio de su condición dividida. Otra observación de los cuadernos en octavos, que son textos de Kafka, ¿no? Recapitula mejor toda la carga de paradoja y de dialéctica trágica que Kafka concentraba en el emblema de la torre. Dice así: si hubiera sido posible construir la torre de Babel sin ascenderla, su construcción hubiera sido permitida. ¿Eh? Siempre me quedo pensando en esto, ¿no? Porque, a ver, vamos a dejar. Construir sin ascender. Sí, construir sin ascender. Mm, Porque en realidad George Steiner dice que Babel, o lo que le entendí una parte de eso, es ujú. una bendición, o sea, muestra de que es imposible que todo el mundo maneje los mismos códigos, ¿no? Lo que el mensaje de Dios es, no, no nos podemos igualar, tenemos que ser diferentes. Y para eso hay miles de lenguas, o sea, George Steiner es lingüista y va explorando alguna de las... Yo no me acuerdo cuántos idiomas hablaba el tipo este, pero era ¿no? Pero además, como que tiene cosas antropológicas de saber de lenguas que no dominan, como los indios de Norteamérica, ciertos indios que traen referencias y eso, ¿no? Cómo facilitan el contacto con la naturaleza. Ya habíamos leído, por ejemplo, que los esquimales, para referirse a la nieve, tienen 7 colores. Blancos. Sí, pero como es algo vital, si la construcción está, no sé cómo lo piensan ustedes, es- Se corta mucho, no podemos continuar, este, no para los podemos costados, seguirte con la interrupción. Se co- está co- interrumpiendo mucho. Vos te das bueno, cuenta, ¿no? sí, ¿Vos te sí, das sí, porque cuenta? me aparece el Ah, mensaje. ah. No, Se me ocurre algo. A ver, dale, perdón, dale, 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 dale. porque no sé si esto lo comenté, pero hablando de Babel, eh, ¿cómo se llama? Uf, Roland Barthes, en uno de los textos, creo que es el placer del texto,
justamente lo que al hablar de la lengua, dice que de la ambigüedad que tiene la lengua, de la imposibilidad de encontrarle un sentido en la escritura. Por eso él dice, la lengua sería como la Babel invertida. Claro, Cada escrito, tiene varias capas de significación. Sería imposible llegar a intentar llegar a un sentido. Primero que el escritor Claro, mismo no tiene una idea de lo que escribe, y menos aún la relectura que hace el lector. Por él, bueno, él dice, hay un texto muy famoso de que es la muerte del autor. La muerte de autor, no por supuesto la muerte real, sino que el lector debe matar al autor para hacer su propia interpretación de los sentidos que encuentra el lector, no que lo que el autor quiso transmitir, que sería esa la imposibilidad. Por eso él lo dice, sería algo así como la Babel invertida, así la nombra, ¿no? sí, sí, yo estaba pensando por otro lado, o más, un poco relacionado con lo que decís, esto de como de la imposibilidad, que me quedó un poco de la entrevista del otro día, de entrevista así que tuvimos con Reyes Mate, ¿no? De armar el espacio plural, digamos, ¿no? En la diferencia. ¿No? Es como lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? No podemos, bueno, algunos sí pueden, ¿no? Pero el tema de la comunidad, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? Y esto de diferentes lenguas, ¿no? Bueno, creo que en la teoría vincular eh, apuntamos, ¿no? A trabajar esa dificultad, ¿no? Para que se genere la comunicación y el encuentro, ¿no? No sé, entreveré varias cosas que fuimos Eh, diciendo. Beatriz, a mí no me... Es un problema, pero lo que te voy a decir, Sí, no me resulta entreverado lo que estás diciendo. ahora, Justamente, la idea es como abrir otra perspectiva que no sea lo que el autor quiso decir. Acá estoy juntando sí, arbitrariamente lo que traía Liliana, ¿no? sí, Que, que cada vez que leemos o que conversamos, sí, no le estamos adjudicando un solo sentido que es supuestamente el autor, el que escribió, claro. como en los vínculos, ¿no? Claro. ¿Cuál No es es el el sentido mismo de los para los dos, vínculos? no es el mismo. Claro, Claro, exacto, sí, por sí. eso la insistencia en el término anarquía. Esa es la definición que trae Levinas de los vínculos. No se puede Mm, determinar un origen cuando hay más de uno en la situación, ¿no? Y me parece que lo que vos traes, Beatriz, es eso, es decir, cómo encontrar otra perspectiva, no para que lo que dice Liliana le tenemos que preguntar exclusivamente a Liliana mm, Claro. o lo que vaya sí, sí. surgiendo, pero es todo un tema al mismo tiempo cómo tenemos metido o cómo tenemos ordenado afectivamente esto que intento llamar lógica de Estado, Mm, que hace que, por ejemplo, si alguien habla, yo puedo decir, no, eso no es verdad, la verdad es mm. otra, yo qué sé, ¿viste? O sea, como este, Es imposible llegar a una verdad. a los efectos de reconocer es un Que exista problema, por lo una. menos. Además que no, Claro, Claro, que la creencia, desmantelar la idea de un centro, del claro. uno, claro, va, del uno claro. conceptualmente inclusive, ¿no? Nos mantendremos en guerra. Eso dice Peter Palpelbar, que pensar es entrar en guerra Ah, con uno mismo, y tiene razón. Pensar es entrar en guerra con uno mismo. La verdad que yo
Me gusta esa idea. Bueno, un Y, poco lo que hacemos o, acá, la de... ¿Eh? a mí me rechina la palabra guerra, Bueno, ok. porque tiene un A mí me propósito. Entrar en Sí, conflicto consigo mismo, te lo, te lo llevo. Pero es verdad. también se puede usar así, Liliana, ¿no? Sí, Otra sí. vez, no, no es Coloquialmente, sin entrar en claro, claro, detalle. Claro, claro. exacto, Pero exacto. Es justamente, verdad. cómo advertir que en lo coloquial tenemos ese modelo de Es guerra verdad. y de verdad Mm, última que, Es uno u que, otro. La guerra es uno u que otro. tanto sufrimiento, sí, tal cual, no hay dos verdades. claro. Y por lo tanto el cosa así, acá hay, viste, la que dicen de un lado y que dicen que el otro lado cuando habla miente, ¿no? Además, Ujú. Claro, claro. Ujú. Me quedé pensando en algo un poquito anterior. Este, tenemos la ilusión de poder entender lo que quiere transmitir un escritor. No hay forma, no estamos en su cabeza. Todos interpretamos lo que leemos, lo que escuchamos. Digo, Mm. no, sí, no pero hay forma. está bien. Sí, sí, yo creo que tenemos esa ilusión, que somos formateados para decir, Y hay una manera de entender, y el que no para que el que te entiende es escucha, bobo, o Sí. ahí va. sea, eh, Perfecto. Bueno, hay vieron que que excluirlo, no en las entiende, discusiones dicen, o por ejemplo los pacientes, no me entendés. No me claro. entendés. No, Sí, Claro, no, sí, es que si no haces eco exacto de lo que el otro dijo, no me entendés. sí, No es sí, te claro. sí, estoy Bueno, dando sí, otra versión, que no es la misma tuya, sino que es otra. sí, No destituye la tuya, sino que la suma. No, no me claro, entendés. cómo intervenir ahí? Yo diría, sí, la verdad que sí, no entiendo, no entiendo, Mm, pero al mismo tiempo te estoy diciendo eso. No, no, no claro, para que repitas lo que yo digo, sino para claro, resonar de otra manera. A ver, claro, claro. claro, pero ¿cómo hacer, ahora que hablas de la clínica, ¿no? sí, De que no se piense que vas a llegar a algo absoluto, ¿no? No sé si absoluto, pero a sí, una sí, verdad, ¿no? Cuando te sentís identificado con lo que el otro te dice, ¿no? Si eso da lugar a que se piense, se siga pensando o que, bueno, está, con este no puedo, ¿no? Con este otro pueblo no se puede, yo qué sé, no sé, cosas así. Y no tener en cuenta la diferencia, que a mí me parece que es un gran tema. sí. Me parece entender que es el planteo de Reyes Mate, que habla de ¿Sí? que la gran mayoría nos quedamos viviendo en ciudades y Ajá, avalando eso, en ciudades cerradas, ¿no? Y en Sí, lo determinadas llamo. situaciones surgen estas ideas de que el que no nos entienda tiene que quedar que se vaya, afuera. claro. Ajá. Espoleo, pero para después pensarlo, porque ese es el planteo, o uno de los planteos que me parece que está bueno polemizarlo, que los derechos humanos están basados en el nacimiento, para que ahora Mercedes está Sí, mandó escribiendo Mercedes. y como está de viaje, capaz que le es difícil Ah, hablar, dijo que estaba, a ver, vamos, eh, dice Mercedes, De acuerdo. pensaba que más que a verdades podemos llegar a acuerdos, una especie de pacto ficcional. Sí, es una mm. posibilidad. Ahí creo que nos ayuda Caes. Claro, claro. Los, en los acuerdos, sí, a También hay Pactos de veces, acuerdo. lo que Sí, pasa a veces no que, se puede, ¿eh? y a veces claro, no se A veces puede. no hay ni un acuerdo de base. claro. Un ejemplo de la clínica, un muchacho X en una ciudad X, esto es real, realiza un acto violento contra un docente. Entonces es citado a través de un juez para un terapeuta, bla, bla, bla. Y tanto el joven
cómo los padres y la familia argumentan de que, bueno, había razones para ese golpe, el golpe que ha dado un joven a un docente. No hay Ujú, posibilidad de trabajar, porque ahí vos no podés decir yo escucho tu posición, porque para dar lugar a la posición del otro tiene que haber un mínimo de acuerdo, decir, bueno, podemos pensar diferente sobre esto y estamos ujú, para eso, pero esto es un paso que no entra dentro del pensar diferente. Si no está cuestionada la violencia como tal, no se puede ni siquiera intentar un acuerdo, o sea, un claro, acuerdo de trabajo, claro, de ahí está, trabajo clínico, quiero decir. claro. Y esta es una situación real la que estoy dando, donde se Ujú, deriva a imposibilidad de haber un tratamiento, porque no hay una posibilidad desde el lado de cuestionar, ambos poder cuestionar, ambas partes cuestionar. Hay ujú, sí, una sí, parte que dice esto es así y no lo voy a cuestionar. Imposible llegar a nada, ¿no? ¿Y sí, cuál sí. fue el fallo de la justicia, decís? Que tenía que hacer tratamiento, sí, Bueno, psicológico, pero no es hay con una... quién, no hay Pero es paciente. cultural. ¿Cuál es el problema psicológico? No, no, no hay paciente, si no hay una demanda de No, cuestionar la propia clase. yo eso te lo Ujú, entiendo, pero más allá de si hay paciente o no, en realidad no sé si es el tratamiento psicológico, porque en realidad tienen distintos criterios lógicos de vida. No es un tema de un conflicto. Bueno, A hay un ver, eh, conflicto hace no mucho legal, tiempo, Marina, verá, sí, hay un conflicto legal donde el Ministerio de Educación está bien, pero el obliga al conflicto, joven, cuando hablo de conflicto, no hablo de legalidad, hablo de la interna del joven. El joven no totalmente, necesita un tratamiento psicológico, vive con una lógica de convivencia claro, diferente. Hace no mucho efectivo, tiempo en Uruguay mataron a un menor de edad, habían ido a un barrio, yo qué sé, y el pibe salió con un revólver y un policía lo abatió. Y el padre desesperado le hicieron entrevistas. Y en una de las entrevistas yo quedé congelada. ¿Qué es esto lo que tú planteás, no? Porque le decían, pero el pibe estaba con arma. Y sí, ¿qué querés? De vez en cuando robaba y necesitaba el arma. Y le ujú, parecía lógico. ujú, claro. claro, sí, Esto sí. no es un conflicto psicológico. Eso es lo que me no, parece para psicólogo. Sí, sí, bueno, están de acuerdo cuando Es Liliana decía, cultura. no hay paciente, ese es el tema. Claro, claro. Pero de cualquier manera habría que ver, Perdón, me- tal vez por eso las murallas, tal vez por eso la Torre Babel, porque hay diferencias que son imposibles de irreductibles. dar. Mm, irreductibles, sí. Sí, pero habría que ver si las murallas son, o, No, mm, por o ahora hacer no. algo situacional. No, no, no estoy, viste, No, estoy en tratando de contra. entender lo de Babel y la muralla. También se me Sí, ocurre lo que pasó la semana pasada en África, Con los ¿sí? migrantes, Dios mío, que no son sí, sí. migrantes tampoco. Ojalá mm, lo No, 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 fueran. no son migrantes, son no. españoles Se usa la palabra 50.000 migrante para... entraron de Sí, vuelta, sí, sí, 50.000 exacto. entraron en un día o un dos, entraron las casas, incendiaron, robaron. Digo, es otra lógica de vida. Sí, sí. Inclusive si vida se puede aceptar, si eso es vida, ¿no? Porque mm, Claro. no es forma de vivir, sería una forma, no sé, de intentar vivir o de morir, porque es un Y riesgo de vida el que son hacen. sí, sí, lógicas murieron culturales. arriba de 100 personas en eso, en ese. Claro, claro, Y salvo ahora que se hay largan mil al que no agua saben qué hacer. Ahora hay mil que no saben qué hacer con ellos porque desde la ley los menores que Sí. iban solos sin un acompañamiento de mayor no pueden ser devueltos. Y claro, España no sabe claro. qué hacer con esos mil menores que fueron Menores de solos. edad, Y yo menores me, de me edad. pregunto, ¿cómo se organizaron? ¿Fue espontáneo eso?
No, No. 50.000 te parece espontáneo. Vamos Por arriba. eso. Ahí No. me parece que Ah, el Marruecos Sí. organizó algo. Y ah, le mandó un bomboncito a España, le mandó sí, Sí, una debe cajita de sí. ser. ¿Saben por bombones. qué? ¿Saben por qué todo esto? Porque cuatro Eh, eh, días eh, eh, antes, eh, ¿Cómo? Dale. ¿saben por qué todo esto? Escuché algo, pero me Sí, gustaría yo escuchar también. lo del tema del gas, por ejemplo. Mm, No, No, es No, con otro país, exacto, con exacto. Argelia. con Argelia. Argelia le vendía gas a España Ah, No. sí. y el España gas le dio la pasaba opción de ser ciudadanos ¿a a un quién? país vecino de Marruecos, de ser ciudadanos españoles. Y los Sí, marrocanos se Ceuta. calentaron. ¿y No, qué? Ceuta ¿Y es qué? español. Ceuta es español, por eso te digo. Estoy hablando de un Pero país está en África. vecino, está bien, pero un país vecino que no es de España, estás congelado. Hola, Nelson. Hola, Disculpen, hola, pero Nelson. Ah, no estabas escuché, congelado. se congeló y Obvio. no sé No, qué hacer, porque la verdad que más Nada, Te que ¿qué va a quedaste esperar. hacer? congelado. No podemos esperá, hacer nada Sí, con esto, tirate nada. agua No, caliente. Hay, Hirviendo. como hay un uno país, está. Dale, hay un país en África, muy sí, cerca a Marruecos, vecino, sí, que hace unos días España hizo un convenio por el cual le daba la ciudadanía española, que son muy enemigos de Marruecos. Marruecos se calentó, por eso mandó los 50.000, porque los marruecos no tienen derecho a ser ciudadanos españoles. bueno, otra vez volvemos al fundamento de Reyes Mate diciendo que cierta lógica de los estados se está agotando. exacto. Y- 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 o sea, ¿cómo dejar de pensar en los que estamos construyendo la torre para pensar en un poquito más allá, ¿no? Mm, Porque la verdad que la manera de cómo se vive en África es consecuencia de Europa, yo creo. Está bien, Y ujú. estoy hablando armaron genéricamente, Sí, está sí, bien, sí. pero armaron una lógica de vida que no es compartible con cómo se vive en Europa. Es parte de claro. lo que ahora Italia, por ejemplo, está tratando de que los musulmanes puedan vivir con las reglas italianas. Y los que no quieren los está invitando a que se vayan. No está aceptando el burka, por ejemplo. Eh, Sí, sí, bueno, el nacionalismo me parece terrible. Es cultura, más allá de nacionalismo hay cultura. Vos No, debajo de pero la tu manera de burka no sabés responder quién tiene que ver con está. eso. Tiene, Está, está tiene que bien, ver pero con no cómo sabés se quién privilegia ciertas diferencias para el lado excluyente, y a eso llamo nacionalismo, como que hay una manera de ser italiano, ¿no? Perdón, yo no voy estoy a tan de lo que acuerdo. decía, Acá vas a un banco, no podés entrar de gorro. bueno, pero a ver, eh, lo que decía Reyes Mates, ¿no? Que cuando España dice, los reyes de Castilla y Aragón creo que es, dicen que acá hay una manera de ser español. Acá los españoles somos cristianos. Y dice, Mm, pero dice Reyes Mate, que vive en España, dice, pero los moros y los judíos estaban siglos anteriores de España. Eh, O sea, no es que vinieron, bueno, Toledo, en fin, Claro. esta situación. Entonces, hay una manera de describir la nación o el Estado que en su formulación, yo no estoy diciendo que la intención, pero la formulación es para mí igual es excluyente. diferente, es diferente. Porque si vos te acomodás a las reglas de un país, que cada uno crea en lo que quiera. Ahora, si vos andás por la calle todo tapado y no sabes si ahí abajo hay alguien que te puede matar, es un riesgo de vida. Bueno,
Sí, sí, ¿no? el riesgo de vida igual lo tenés si anda con la cara descubierta, y con corbata y con prendas que dicen, yo qué sé, que son códigos Yo creo para que entre es un nosotros. poco disimular la diferencia o borrar la diferencia. Entonces, Mm, estás acá, pero no te muestres, no me muestres que sos diferente a mí, ¿no? mm. Un poco debe haber un poco algo de eso también. Yo lo leo como que no me obligues a vivir como tú entendés que hay que vivir. Tú viví Pero como tú quieras. si no obligan a vivir, a todos ponerse burka, no lo No, obligan a eso. pero hay días que no se puede trabajar, por ejemplo, y exigen que no se trabaje. Sí, como nosotros el domingo. Bueno, Y vas a otro país y no trabajan el Es sábado. pero sábado, claro. son ley de país, no de grupos que se imponen. Está bien, sí, Está bien, son cosas a discutir. está bien. Disculpen por la mala Sí, conexión. ¿qué va a Le ser? propongo dejemos aquí. Sí. Espero el lunes que viene con... Ojalá. Depende de Alá, de otras cosas, Está. de muchas Hablamos otras, con Reyes Tiempo. Mate, a ver si nos de, ayuda. de internet, de Gracias, internet. compa. Gracias. Bueno, Chao, Gracias, hasta nos chao. luego. vemos. Chao. Mañana. Bye. Chao, chao. Chao. Chao.